Muy bien. Permítanme. Les voy a pasar, ¿quién está de este grupo? ¿Algún delegado? ¿Alguien de los tres? Ah, ya, ya, ok. Ya que te voy a pasar el este ya, la guía de práctica. ¿Listo? En la guía de práctica estamos considerando en la guía de práctica como una especie de guía de todo lo que es el sílabus. A ver, a ver, a ver. Creo que sí. Ok, ya. Lo voy a enviar para que lo compartas con todos. ¿Te llegó o no? Ya, es la guía de práctica. Si ustedes pueden verlo, se lo va a compartir vuestro delegado. Es más o menos seguir todo en orden, porque es sílabus, nada, ¿de acuerdo? Para que tengan, traten de apagar su audio para que puedan visualizarlo y puedan, en función de eso, hacer su guía. Lo que sí estoy obviando ahí es, eh, todavía no hemos hecho es lo que es fracturas y luxaciones. Le voy a pasar también las diapositivas al delegado para hacer prácticas luego, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que tener en consideración. Mientras tanto, vamos a ver lo que son densidades radiológicas. En densidades radiológicas, ustedes saben que nosotros tenemos 5 densidades radiológicas, como vuestra compañera nos ha mencionado perfectamente, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar para poder ver las imágenes, tanto radiográficas, las imágenes. Inclusive nos sirve para tomografía, porque igual es lo mismo que se usa, ¿no? Para lo que es tomografía. Entonces, vamos a compartirles unas imágenes, ¿de acuerdo? Para que tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando. Miren, no sé si se está compartiendo. Vamos a compartirles, ¿ya?
Se colgó mi equipo. ¿Y ahora cuál es la solución? Vamos a ver, vamos a intentar de nuevo. Ok. Creo que por ahí está. ¿Ven algo que se está compartiendo? Sí, doctor, sí, sí, ve. Listo. Bien, muy bien. Vamos, entonces, vamos a conversar con Kevin. Kevin. ¿Qué ves, Kevin? ¿Qué ves, Kevin? Ya, tomografía tórax. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hablen, ¿de acuerdo? Tengan el audio prendido. Terminan de hablar, apagan su audio, por favor, ¿ya? Porque si no se escucha como que interferencia. Muy bien. Esta es una tomografía donde nosotros vemos, son densidades radiológicas casi similares a lo que es una radiografía, ¿de acuerdo? Si vamos a hablar en esta, por ejemplo, entonces se me ocurre una placa radiográfica, ¿de acuerdo? Acá casi no podemos diferenciar muy bien las densidades. ¿Por qué? Porque es una tomografía y esto es como una especie de, podríamos decir, alguien tiene su audio prendido, por favor, traten de apagar, listo, gracias. Entonces, en esta que vemos, hemos dicho que es una ventana de partes blandas, ¿de acuerdo? Ventana de partes blandas, lo que podemos visualizar, ¿listo? Muy bien. Entonces lo que vemos es, miren, grasa, que es oscurita, acá, no sé si están viendo en mi puntero, aire, todo lo que estamos viendo acá, hueso, ¿de acuerdo? Aire por acá, partes blandas, todo lo que está rodeando el huesito. Entonces, esas imágenes que nosotros vemos supuestamente como densidades radiológicas, en tomografía tiene nombre, y lo que vamos a hacer es solamente cambiarle por unidades Hansfield. ¿De acuerdo? Las unidades Hansfield que vamos a ver de todas estas lesiones digo, de esta imagen, tiene pues ya en el mismo equipo prácticamente determinado por el software. Eso nosotros no lo calculamos. Ellos lo calculan según los crisis que se puede visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos acá es una ventana de partes blandas. Esta es una ventana. Si ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es una ventana pulmonar o de parénquima pulmonar, porque podemos ver el parénquima pulmonar perfectamente, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, nosotros lo que podemos hacer es cambiar a una ventana ósea, ¿se dan cuenta? Y puedo ver solamente lo que es hueso. Y eso no me sirve para ver, en este caso, no puedo yo visualizar ni ventana parénquimal ni ventana pulmonar, solamente ventana ósea. Esa ventana ósea yo puedo también visualizar, no sé si se me ocurre, en tres vistas, como esta, ¿de acuerdo? De modo que voy a tener una columna dorsal, miren, un huesito, y puedo tener en esta vista también una coronal, perdón, este, nuestro, nuestra parte anterior, ¿de acuerdo? Esternón, cartílagos, costillitas y la parte posterior, miren cómo se ve. Igual acá en la parte, en el corte axial, también podemos, miren, donde estoy descendiendo, puedo visualizar también todo, pero solamente hueso, ¿de acuerdo?
Entonces, en tomografía no es nada complicado. Como ustedes ven, yo tengo estas adquisiciones, ¿no? Estas adquisiciones son 459 imágenes, como ven acá, y yo puedo cambiar todo eso. ¿Listo? En cualquier ventana. Entonces, las unidades Hansfield van a estar dadas para determinar cuánto es una sustancia, cuánto es un tejido, cuánto es de repente tal. Entonces, vamos a medir las unidades Hansfield a este nivel. ¿Miren? Ya, a ese nivel. Vamos a agrandar nuestra imagen para que puedan visualizar todas y todos. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá tenemos densidad grasa, densidad de partes blandas, hemos dicho, cálcica, partes blandas, y lo que es cálcica también, ¿ya? Y cuando hablábamos de unidades Hansfield, no sé si recuerdan. ¿Quién está por ahí? A ver, vamos a hablar decíamos, con Kevin. ¿Cómo es Kevin? Las unidades Hansfield. ¿Ya? Muy bien. Densidad. Perfecto. Listo. Perfecto. Muy bien. Ahora estamos con, ¿quién está acá? Fran Lee Ramos. Vamos, Fran Lee. Sí, doctor, presente. Perfecto. ¿Cuánto es las unidades Hansfield de la grasa? De la grasa, doctor, es un aproximado de las unidades Hansen, 70, alrededor de 70, doctor. 70. ¿Positivo o negativo? Positivo, doctor. A ver, ¿quién está por ahí? Soledad. ¿Qué opinas, Soledad? Es negativo, doctor. Puede variar de -40 a -100. -100. ¿Ya? Perfecto. Sí. Miren, vamos a ver las unidades Hansfield de esta grasa. Vean. Esta es la grasa, ¿de acuerdo? Nos está señalando a mi flecha. Se ve, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a medir esas unidades Hansfield. Lo único que hacemos es, miren, este Radiant es un programita que ustedes lo pueden adquirir en internet, es gratis, entonces, pero tienen que tener por lo menos, unas imágenes en DVD, ¿de acuerdo? Del mismo equipo tienen que bajarlo para que puedan tenerlo como yo lo tengo, ¿no? Vamos a medir acá, miren, para medir las unidades Hansfield en elipse, como, no sé, se me ocurre de repente, como poligonal, no sé, pero generalmente lo usamos elipse, ¿ya? Y vamos a medir las unidades Hansfield que está acá. Y nos da un valor. Esto de acá, MEAN, lo que dice MEAN, es el valor. Menos 98. ¿De acuerdo? Esa es la densidad, en este caso, de la grasa, las unidades Hansfield. Perfecto. Muy bien. También mencionábamos de que partes blandas puede tener una densidad aproximada de, a ver, ¿a quién nos toca ahora? Tania. Vamos, Tania. ¿Cuántas son las unidades Hansfield de partes blandas? Un aproximado. Prende tu audio y a ver. Para empezar, no pueden ser tan precisos, ¿no es cierto? Ya un cálculo. Menciona que van de 10 a 40 aproximadamente. Ya, perfecto. Las unidades Hansfield de partes blandas, ¿de acuerdo? No tanto de 10, ¿no? 10 sería como líquido. A ver, imagínense ustedes, si 0 es líquido, líquido como la orina, ¿no es cierto? 5, digamos, o 10, y es un poquito más denso, hablaríamos de 15 como absceso,
digamos, 20, 25, como que fuera un tejido algo, no sé, gelatinoso, digamos, ¿no? Podríamos decirlo así. Y 30 ya como partes blandas, ¿no? Y 40 ya, digamos, el hígado, páncreas, 40, 50, ¿sí, no? Entonces, no tienen que ser precisos, o sea, no hay un número que diga 12, deja de ser agua. No, no es así, sino va subiendo. Entonces, por ejemplo, si dice Tania, dice 40, que es partes blandas, está muy bien, es partes blandas, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos subiendo, por ejemplo, partes blandas, algo más denso, por ejemplo, sería ya pues 50, 60. Por eso es que la sangre tiene unidades Hansfield, no porque, digamos, sea, se me ocurre, porque puede pensar uno que es líquido, ¿no es cierto? ¿Y por qué si es líquido es sangre, es 60 o 70? Sino, cuando lo vemos tomográficamente, es hiperdenso, es medio blanquito, no es como que nosotros lo vemos así como agüita, ¿no? Sino es hiperdenso, y el equipo lo calcula como que fuera pues hiperdenso, ¿no? Y por eso lo muestra como 60 unidades Hansfield a la sangre, 60 a 70 unidades Hansfield. El hueso va aumentando de densidades Hansfield, ya más o menos como que estamos calculando en unos 200, 300, 400, dependiendo de la densidad. Hay huesos muy densos, no sé, en algún lugar, digamos, ¿no? Que pueden estar pues, entre los 350, 400 unidades Hansfield, ¿de acuerdo? Entonces, y hay cálculos de los riñones o de la vesícula que pueden estar también por encima de 500, 600, ¿no? Dependiendo de su densidad. Y así vamos midiendo las unidades Hansfield. Esa es la idea de tener las unidades Hansfield en tomografía. Por ejemplo, vamos a medir las unidades Hansfield que nos está mencionando Tania y vamos a ver cuánto realmente, si es cierto lo que nos dice, ¿no? Vamos a medir esta parte, unidades Hansfield en esta zona. Vamos a ver. Miren, 53, 36, 41, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es densidades de partes blandas, ¿de acuerdo? Todo eso es densidad. Y eso funciona no solamente para tórax, funciona para todo el cuerpo. Y así va a ser. O sea, no va a cambiar eso. ¿Por qué es importante las unidades Hansfield? ¿Por qué el doctor Machaca quiere que ustedes sepan las unidades Hansfield? ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene su audio prendido? Un favor, apáguenlo. ¿Por qué es importante saber las unidades Hansfield? ¿Por qué? Porque yo puedo saber, por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos a ver una estructura por acá. Ya, este es hueso. Voy a medir las unidades Hansfield de esta parte del hueso. Y es 221. Quiere decir que no es tan denso. A ver, un arco costal por acá. 483, más denso. ¿De acuerdo? Y cuando hablábamos de aire en pulmones, se supone que aire en pulmones tiene todavía contenido algo de, no sé, se me ocurre, vasos, todo eso, ¿no? ¿Cuánto decíamos aire? No sé, a ver quién está por ahí. No los veo, no los veo. Meril, puede ser Meril Silva. Doctor, buenas tardes. Es Mary Hola, Silva. muy bien. Vamos, Meril. Las unidades Hansfield del aire en pulmones, ¿cuánto cree que es? De aire es -1000, pero en pulmones considero que varía un poco debido a que hay Claro, interferencia de lo que es vasos, todo lo que es nervios. muy. Eso es importante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Si yo, por ejemplo, estoy frente a una lesión quística que tiene aire, lo que tengo que hacer, si tengo duda, es medir las unidades Hansfield, ¿de acuerdo? En este caso vamos a medir las unidades Hansfield y vamos a ver cuánto es. Miren, -842, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo voy a medir no sé, se me ocurre, por ejemplo, aire, no solo tenemos pues ahí, ¿no? Tenemos acá, vamos a ver en
intraabdominal, a ver, ¿en qué? O sea, no en tráquea. A ver, acá está tráquea. Vamos a ver. ¿Cuánto varía? Tráquea. Miren, menos 957, ¿no? Casi cercana a menos 1000. Esas son las unidades Hansen. Es negativo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso me ayuda a mí para poder visualizar las unidades Hansen que tiene una estructura. ¿De acuerdo? ¿Eso es importante? No es importante. Claro que es importante. Porque en el supuesto caso de que yo tuviera, por ejemplo, una lesión, no sé si me ocurre, a este nivel. Hagamos de cuenta que este es el estómago en realidad, ¿no? Vamos a ver. Este es el estómago. Todo esto es el estómago. Vean el estómago, ¿qué contenido tiene? Obviamente, este paciente lo que ha hecho es, ha agarrado y ha empezado a tomarse su agüita antes del examen, ¿no? Su desayuno. Y su desayuno pues ha sido muy contundente, ¿no? Entonces, dentro del estómago tiene varias estructuras. Asumimos que esto es agua. Esto que está acá, más denso, no es agüita, debe ser algún resto de alguna comidita, carnecita, quién sabe. Y también tiene un poco de... Tengo duda, ¿qué es esto? ¿Será grasa? ¿Será aire? Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, yo me voy pues a mis unidades Hansen, ¿no? Y empiezo a ver. Y digo, allá mis unidades Hansen, acá, van a ser, a ver, ¿qué es esto? 0, ¿qué es? Agua. Listo. Pero esto no me parece agua. Entonces voy a medir las unidades Hansen. Entonces, ¿qué se ha comido? ¿Me parece aire o es grasa? Menos 175. A ver, menos 175. ¿Qué opinas, Mónica? Mónica. ¿Dónde está Mónica? Vamos, Mónica. Doctor, buena tarde. ¿Logra escucharme, doctor? Sí, te escucho perfectamente, alto y claro. Vamos, Mónica. Sí, Menos 175. menos 175. Yo considero que es parte de grasa, doctor. Ya, perfecto. Consideramos todavía grasa, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero que entiendan es, no son números exactos, pero sí nos ayuda para orientarnos qué es, qué puede ser. Esa es la idea, ¿no? Entonces, de ese modo nosotros podemos evaluar nuestra tomografía. Lo que estamos viendo es una tomografía sin contraste. Cuando nosotros colocamos contraste, la tomografía prácticamente cambia. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente práctica. ¿Por qué es importante colocar el contraste? Por ejemplo, si yo tengo una imagen quística que tiene contenido de agua, se supone, mido el quiste, ¿no es cierto? Y va a ser las unidades de ¿cuánto? Digamos que sea 5. Le pongo el contraste y no va a cambiar nada porque es quiste y no tiene vascularización. Pero si, digamos, yo tengo una imagen que puede ser, no sé, se me ocurre 30 o 25, y le pongo contraste y capta, y de repente llega hasta 60 unidades, a decir, ¿qué ha pasado? Que captó contraste, que tiene vasos y que probablemente sea una neoplasia o un tumor vascular, algo, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo yo puedo saber si una imagen que estoy viendo en la tomografía puede ser malo o no, puede ser tumoral o no. Nada más. Eso es lo único que tengo que ver con las unidades Hansfield. Por eso es necesario saber, si yo mido las unidades Hansfield y es aire, digo, chispas, esto es aire. Me pareció al inicio grasa, pero no es grasa, es aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo sospeché al inicio, dije, debe ser aire, pero midiéndolo es grasa, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, que se comió pues algo de grasa más que aparece así, ¿no? Entonces, muy, pensando de que, por ejemplo, se ha comido una moneda, si la moneda va a tener una densidad alta, ¿no es cierto? ¿Cuánto estará? Pues cerca a 1000 positivo. Entonces yo voy a saber que realmente es moneda. Pero si la mamá no sabe si se ha comido una moneda o puede ser una bolita de caucho de repente y puede decirme, doctor, no estoy seguro si se ha comido caucho, algo redondito como una tapa de, no sé, puede ser de gaseosa, o se ha comido una moneda o se ha comido una tapa de
de no sé qué cosa, ¿no? Algo suave. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Le hacen la tomografía y van a ver la imagen, pues, ¿no? Y la imagen va a mostrar, si es densidad metálica, ya pues una moneda y es redondita, fácil, ¿no? Pero si es caucho, ¿qué densidad tendrá? Tendrá pues densidad de 20, 30, dependiendo de la densidad, ¿no? Entonces, vamos a saber, señora, su hijo no se ha comido una moneda. ¿Qué cosa ha sido? Probablemente una tapita de un cauchito, ya está, se acabó, ¿no? Entonces, de ese modo nosotros vamos a ver. A veces hay piedritas que pueden pasarse a, no sé, hacia el intestino y midiendo las unidades Hanfield sabemos que es una piedrita, ¿de acuerdo? Entonces, de todos modos, nosotros cuando evaluamos una tomografía, tenemos que visualizar todo eso. A ustedes no les puedo exigir mucho la parte anatómica porque son expertos en anatomía. Sería un insulto, ¿no es cierto? No saber anatomía, ya sería ya el colmo. Ahora, de que la anatomía radiológica difiera un poquito con la anatomía, anatomía decimos humana normal que conocemos, sí, porque en la anatomía, ustedes saben disecciones, ¿no es cierto? Han visto muy bien, pero cuando nosotros hacemos anatomía radiológica, como que estamos un poco volando en el espacio, ¿de acuerdo? Peor todavía si solamente van a tener una placa tomográfica, no van a tener lo que estamos viendo en 3 dimensiones nosotros, ¿no? Entonces va a ser mucho más complicado. Muy bien. Entonces, eso es la idea del uso de lo que es, pues, las densidades, en este caso, en tomografía, ¿no? Nosotros usamos bastante esto y no podemos, pues, menospreciar a la tomografía, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos una radiografía, como ustedes ven, la radiografía es una manifestación de adelante para atrás, todo el cuerpo. Hacemos todo el cuerpo. Pero en lo que es en tomografía, cuando yo hago, estoy haciendo un corte nada más. Se me ocurre, por ejemplo, estoy en este punto, miren, solamente estoy en este punto, estoy haciendo este corte de acá, ¿no? Y voy a ver sola esa parte de la estructura. No estoy viendo ni la parte anterior que está acá, no sé, pegado al esternón, ni tampoco estoy viendo la parte posterior que está en la columna. Estoy viendo esta parte del corazón, nada más. Esto para mí es solo un corte. ¿Cuántos cortes puede existir desde, no sé, desde la A hasta la P? Son un montón de cortes, ¿no es cierto? Pero eso yo lo puedo correr y puedo saber. Cuando yo hago, miren, ¿no? Entonces yo puedo orientarme. Si yo tengo una lesión, lo puedo tener en las 3 dimensiones y al mismo tiempo aquí también está recorriendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es fácil de evaluar con una tomografía, sí. Pero si a mí me lo traen ya la tomografía, ¿cómo me lo traen la tomografía? ¿Se los trae así bien bonito como están viendo reconstruido? No, se los trae así, ¿no? Más o menos, miren, voy a poner, no sé si me ocurre. Así, ¿ya? Entonces, voy, no sé si me ocurre también acá, voy recorriendo acá, ¿no? Y todo el mundo empieza así a colocarle. No sé si me ocurre, pues lo voy a correr aleatoriamente, ¿no? Ahí está, acá voy a colocar esta voy a colocar acá, esto voy a hacer acá, esto voy a colocar acá, no sé, ¿ya? Entonces, de modo que coloco lo que se me antoja, ¿listo? En todo. Y lo voy a imprimir todo eso. Y eso es solamente lo que les dan a ustedes. Solamente impreso nos dan lo que ellos escogen, ¿no? Y eso, pues, a veces no nos ayuda mucho, ¿no? Mientras, si vemos nosotros, no sé, se me ocurre que yo quiero tal imagen, tal imagen, tal imagen, yo puedo seleccionar, pero ¿qué tal? No estoy seleccionando bien, el tecnólogo no selecciona bien, se nos puede pasar muchas imágenes, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener claro de que lo que nos mandan en una tomografía nos pueden llevar a equivocación. Y alguna vez ustedes van a ver, primero, les ponen en alguna imagen por ahí, no sé, se me ocurre, digamos, acá, lo voy a cambiar, mis unidades Hanfield, miren, como con un botoncito no me lo voy a cambiar, estoy en la ventana de partes blandas, ¿listo? Y acá voy a poner, a ver, una ventana
Listo. Un momento, muchachos. Aló. Aló. ¿Escucha? Hola. Hola. Ya, perfecto. Entonces, vean acá. Yo estoy viendo dos imágenes que son una ventana partes blandas y una ventana pulmonar. ¿Yo puedo correr las dos? Sí, miren. Exactamente, ¿no es cierto? Y me voy a quedar acá y voy a decir, ¿qué es esta parte? Ahí, 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 ¿dónde están mis bronquios? Perfecto, ahí están mis bronquios, tanto derecho e izquierdo. Excelente, mis dos bronquios, una maravilla, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si hubiera una lesión tumoral acá? ¿Alguna vez ustedes han visto una tomografía donde se los comparen y les pongan, mire, señorcito, acá es unidad de Sanfield tanto y acá unas unidades de Sanfield tanto, y por lo tanto sospechoso de verdad? Es raro una tomografía que les pongan así, ¿ya? Que se los comparen el mismo lugar y que los impriman así. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque los tecnólogos pues están preocupados en hacer las imágenes nada más y no les interesa si encuentran una lesión o no. Y cuando llega a mis manos o llega a sus manos de ustedes, no van a poder diferenciar muy bien porque no están las unidades Hansen. Entonces, por lo tanto, yo tengo que visualizar y ya mi vista tiene que estar entrenada para decir, esta es igual a la otra o ha captado o no, o es diferente, todo eso tengo que estar viendo ya. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que nos pongan sin contraste, no sé si me ocurre, digamos, sin contraste, y en esta que sea, pues otra con contraste, ¿ya? Y así, y me pongan unas imágenes y que me lo pongan en las tres, ¿no? ¿Ya? Esta es ventana parte blandas, esta es ventana parenquimal y esta es ventana ósea. Y en cada uno me lo pongan las unidades Hansfield. Sería una maravilla, ¿no es cierto? Ya tendría el diagnóstico, pero no nos los colocan así. Entonces, la vida nos hace muy difícil, a cuadritos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En unidades Hansfield. A ver, chicos. Ni es Hanfield. ¿Preguntas? Nada. Perfecto. Estos chicos son unos genios, caray. Ya no necesito hacer práctica con ustedes, chicos. O sea que ya aprobar nomás el curso de frente. Bueno, ¿dónde estamos? Estoy... Vamos a ver, miren, una imagen al azar. ¿Ya? Para luego hacer un poco de rayos X. Miren, vamos a agarrar cualquiera de estos pacientes. A ver, no sé, se me ocurre. Mejor este de acá. Esperemos que sea un este. Y lo que hacemos es, miren, como ya tengo ya archivado acá, lo único que hago es abrir con el Radiant y tengo la imagen. ¿De acuerdo? Y solamente tiene una imagen tomográfica de tórax, partes blandas y ventana pulmonar. Listo. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Muy bien. Miren estas calcificaciones que vemos acá, ¿de acuerdo? Esas son calcificaciones a nivel del callado de la aorta. Este es el callado. ¿Y cuántas unidades Hansfield tiene? Vamos a medir. 700 unidades Hansfield. Entonces yo puedo decir, miren, son ateromas muy grandotes, ¿no? Están calcificadas y están pues ahí. ¿Listo? Luego, desciendo, y veo mi estómago que está acá, dobladito,
y tiene su aire acá, aire. Y esto es grasa. ¿Cómo yo sé que esto es aire y es grasa? A simple vista, ¿por qué? Porque esto es negro, más negro, y esto es menos negro. Pero igual voy a medir las unidades Hansfield, ¿de acuerdo? Y este es el polo que tiene también aire, ¿de acuerdo? Entonces mido las unidades Hansfield, porque alguien me ha dicho que no es, pues, esto es aire, me han dicho, ¿ya? Menos 88. Y esto de acá es aire en cámara gástrica, 900, menos 985. ¿Listo? Y también voy a medir esto de acá, que también es airecito, menos 982. ¿Listo? Y de ese modo yo sé, aire, 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 listo. Ahora, sigo descendiendo. Acá hay unas lesiones, no son lesiones, son calcificaciones. ¿Serán calcificaciones? Tengo duda a nivel del lecho vesicular, pero me parece, esto sí es calcificación de la aorta, pero estos son clips quirúrgicos, metálicos. Entonces voy a medir las unidades Hansfield, a ver si de repente, ¿no? Estoy sospechando que es un clip quirúrgico. $400, 361, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces son clips quirúrgicos, no son tan metálicos pues, como uno pensaría, ¿no? Ahí están, miren. Entonces, gracias a eso yo sé, miren, estos son clips quirúrgicos a nivel del lecho vesicular, ya se operó perfectamente, este es el riñón izquierdo, esta es la suprarrenal derecha, vamos a descender un poco más, ¿listo? Y empiezo a ver el riñón, digamos. ¿Ven? Entonces, en el riñón no hay nada de calcificaciones, ¿listo? No hay litiasis. Aquí hay otra calcificación a nivel del parénquima hepático. Listo, calcificación. Y así voy viendo cada lesión, ¿no? Entonces, me ayuda para eso. Vamos a ver uno que tenga por ahí contraste, si tenemos suerte. ¿No? Nancy. Estamos haciendo al azar, ¿ah? No estamos viendo. Pulmón. Vamos a ver el pulmón. No todos los pulmones son bonitos, ¿no? Como uno piensa. Miren, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Recuerden el derrame pleural que hablábamos? Este es el derrame pleural. Miren. Entonces yo quiero saber, ¿esto es derrame pleural nada más? Pues pus, o es algo sólido. Tengo dudas, digamos. Fácil. ¿Qué hago? Mido mis unidades Hansfield. Listo. 8. Agua, punto, 100%. Y eso inclusive lo puedo mover para un lado, para otro lado. Miren. 4, 6, 7, 21, 19, más denso ahí. 7, 7, 8, 6, a este lado, también líquido, derrame pleural. Ah, este me parece mucho más agüita, ¿no? A este lado. Miren, -1. Con -1, ¿dejó de ser agua? No, es agua. Tiene derrame pleural. Perfecto. Tiene derrame pleural, bastante derrame pleural. Pero en ese derrame pleural no sé qué está pasando, ¿no? ¿Atelectasia? No lo sé. Puede ser atelectasia por compresiva acá, ¿no? Este puede ser atelectasia. Entonces, ¿qué hago? Voy a darme el lujo de ver el parénquima pulmonar en una ventana parenquimal. Miren, este lado del pulmón, más o menos como que alguito, pero el otro lado, nada, ¿no? Entonces, fácilmente yo puedo saber, es un paciente que tiene derrame pleural, pero yo podría saber si tiene tumor o no, un cáncer pulmonar, probablemente no. ¿Por qué? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién nos va a decir eso? Neides, Neides. Ah, bonitos nombres, ¿ah? Estoy viendo hoy día bonitos nombres. Cuando tenga mi hijita, en el otro mundo voy a ponerle esos nombres. Ahora no, pues, ¿no? Ahora ya estoy viejo ya. Vamos, Neides, a ver. ¿Podría yo saber si ese derrame pleural es causado por un tumor o no? ¿Y cómo saber? Doctor, buenas tardes. Hola, no se podría saber si es causado por un tumor. Podría ser causado por ejemplo, por un desequilibrio entre
entre las presiones que hay o también puede ser por una obstrucción linfática que puede causar un derrame. También, muy bien. Pero si quisiera yo descartar tumor, netamente tumor, ¿qué me faltaría en imágenes? Tumor, una biopsia. No, en o imágenes nada más. En imágenes. Claro. Ya, contraste, doctor. Claro, muy bien. Entonces, una tomografía con contraste me va a ayudar a decir qué parte, ¿no es cierto?, del pulmón estoy evaluando. Porque sin contraste, ustedes ven que casi no se nota nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos sospechando, queremos descartar alguna lesión neoplásica, tenemos que ponerle sí o sí contraste a la tomografía. Sí o sí, no hay otra. ¿De acuerdo? Si alguien quiere ver, ¿esto me parece tumor o no me parece tumor? No, no sirve. Tiene que ser con contraste, siempre. ¿De acuerdo? Eso como regla de oro, ¿ya? Eso es en cerebro, en tórax, abdomen, donde quieran. ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿ya? Muy bien, Neidis. ¿Ya? Me están sorprendiendo, así que yo creo que vamos a dar por acabado la práctica y ya otro día pasamos a otro punto. Bueno, vamos a ver. Lo que estamos haciendo es agarrar unos pacientes al champú. De los que me falta leer, ¿no? Soy muy flojo para leer. A veces los leo, a veces los dejo para otro día. Miren, tiene bastante calcificaciones, ¿ven? Uno ya ve, dice, miren, hay otra calcificación acá. Calcificación. Otra calcificación por acá. Calcificación. Otra calcificación por ahí. Listo, ¿no? Empezamos a ver calcificaciones. ¿Se dan cuenta que los ganglios calcifican bastante? El corazón está grandote, miren. Y acá la válvula mitral está calcificada también, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, uno empieza a ver calcificaciones. ¿De acuerdo? Este es el esófago que tiene aire también, ¿no es cierto? Y así, o sea, no siempre la anatomía va a ser tan bonita como nosotros pensamos encontrar. A veces hay alteraciones, hay lesiones, hay de todo, ¿no? Muy bien. Esta, por ejemplo, miren, a diferencia de la anterior, vamos a ver la diferencia que hay cuando hay una con contraste. ¿Ven? Muy bien. Esta con contraste. Esta con contraste. Esta con contraste. Esta está sin contraste. Muy bien. Esta y esta ya. Perfecto. Muy bien. Miren, la diferencia que existe en dos tomografías cuando vamos a ver con contraste. Miren, los dos son tórax, ¿no es cierto? Aorta ascendente, arteria pulmonar que se insinúa, tronco derecho, aorta descendente, se ve perfectamente. La arteria aorta, con contraste, arteria aorta sin contraste. Miren cómo es el estómago, la pared que no se nota, y acá se nota perfectamente cuando está con contraste. El vaso que está en la parte posterior. Miren, y este estómago tiene la pared tan delgadita, pero capto, mire, perfectamente y contraste. Y acá no se nota muy bien. Y acá todos los vasitos que están. Los riñones que empiezan a aparecer con contraste. Y acá hay un quistecito, miren. ¿Ven un quiste? Sin... Y acá ya se ve mejor. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a ver si esto es un tumor o es un quiste. Pero a simple vista me parece un quiste, ¿no? Por la alta experiencia que tiene. Mentira, ¿no? A ver, a ver. Entonces, voy a medir de frente y con contraste. 1.8, ¿qué les parece?
Con contraste no captó nada, es un quiste. Es más o menos como esto, ¿no? Si tengo en mi estómago agüita, es 7, y con contraste sigue siendo -6, -7. ¿Captó o no captó? No captó esa agua, punto. Entonces, ¿estamos 100% seguros? 100% seguros. ¿Listo? Y así se van midiendo las unidades Hansfield. En este caso, por ejemplo, yo sé que esto es un quiste simple. ¿Cómo sabe el doctor Mateca que es simple? Así, ustedes me dirán, ¿por qué no? Porque al medir las unidades Hansfield, sigue siendo lo mismo, no captó nada. Por eso es un quiste simple. ¿Listo? Muy bien. Oye, chiste, ¿qué pasó? No sé qué he hecho, pero bueno. Entonces, de ese modo, nosotros evaluamos nuestra tomografía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tuvieran. Bueno, siempre y cuando si tuvieran, ¿no? Mucho. Muy pequeño. 200. Ahí quedó. Listo. Entonces, ¿por qué le han pedido a este paciente, por ejemplo, su tomografía para ver qué es lo que tiene en realidad? Vamos a ver la parte inferior. Estómago. ¿Cuál les parece más bonito? Con contraste y con contraste. Con contraste. ¿Y qué pasó acá? ¿No? ¿Desapareció la aorta? No, sino que estamos viendo otro. Miren, esto era la que era con contraste. Primero, esto de acá. Vamos a ver esto. Perdonen. Al inicio le hemos mostrado esto sin contraste y luego esto con contraste. Los dos los mostré, ¿no? ¿Sí? Y veía perfectamente todo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le están pidiendo con contraste a este paciente? Y vemos todo anatómicamente. Acá está la cola del páncreas, colita del páncreas, cabeza del páncreas. Este puntito que ven tiene densidad agua, igual que el agua de acá, ¿cierto? Del estómago. Y eso es el duodeno, que siempre está en la cabecita del páncreas. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos descendiendo. El tronco celíaco, ¿recuerdan el tronco celíaco, no? Ramas están hacia la derecha, la hepática, y a la izquierda. ¿Qué ramas tenían? Miren, ahí está su ramita. Perfectamente. Muy bien. Seguimos. Masas intestinales. Descendemos, bajamos. Ya estamos en la vejiga. La vejiga. El recto. Tiene, miren, heces y aire tiene, ¿no es cierto? Ahora que ustedes ya saben las unidades Hansfield, fácil para ustedes diferenciar cuál es aire, cuál es masa, cuál es, no sé, una lesión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos ascendiendo otra vez, estamos subiendo, las asas delgadas, estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahí viene el hígado, ahí viene el estómago otra vez, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y llegamos hasta el tórax. Pero hay algo que me llama la atención, es esta de acá. El lóbulo tiroideo derecho tiene una lesión. El izquierdo, como ven, es chiquitita. ¿Eh? Así debe ser, ¿no? Pequeñita. Este es grande. Entonces, eso, supongo que ecográficamente, ¿ven? Y vamos a ver si capta o no capta contraste. A ver, vamos a ver. Yo digo, me parece una lesión sospechosa de malignidad. Vamos a ver cuánto mide acá. 84. A ver acá, cuánto mide. 98. Pero no estoy en el mismo lugar, estoy un poquito diferente. Vamos a ver acá. 93. ¿Qué opinan? Primero era sin contraste 84, luego 93. A ver, ¿quiénes están por ahí? ¿Quién falta? Luz Coralí. Vamos, Luz. ¿Qué opinas? Primero 88, creo, luego 93.
en esa lesión de la glándula tiroidea derecha. Luz, prende tu audio. ¿Se puede prender tu audio, Luz? Nada, no se prende. Mientras solucionas, vamos a preguntarle a Denis. Vamos, Denis. Denis Isaac. Sí, doctor, presente. A ver, Denis. Esa lesión que tenemos en el lóbulo tiroideo derecho, primero sin contraste, 88. Con contraste, 93. ¿Qué pasó? ¿Captó o no captó? Sí, captó. Ya. Algo captó, ¿no? Se dice de que para considerar que una lesión capta contraste, tiene que ser mayor de 15 unidades Hansfield. ¿Qué pasa cuando es, digamos, una diferencia mínima? En este caso, por ejemplo, sería 5, ¿no? Puede ser por algún error de equipo, digamos, ¿no? Pero teóricamente como que no capta. Entonces, como que no capta, lo colocamos como una lesión de aspecto benigno, digamos, ¿no? Entonces, no lo consideramos como que captara, porque no hay mucha diferencia. ¿De acuerdo? Listo. Así es. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta acá. Doctor, pero si lo normal es que debe ser de 70 más menos 10, y estaría en 80 estarían parámetros normales, 84. Es que no, es que es la tiroides, si ustedes van a ver la glándula tiroides, por el contenido de yodo que tiene, siempre es alto su densidad. Ese es el problema, ¿no? La glándula tiroides, no han visto en otras imágenes, es más blanquito. ¿Por qué? Porque tiene yodo. Y ustedes saben que el yodo, ¿no? En tomografía capta también. Entonces, da la impresión de que fuera elevado, ¿no? Por eso es eso. Buena observación. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo más? Entonces, doctor, disculpe, ¿me escucha? Vamos, Henry, dime. Doctor, pero los medios de contraste no tienen siempre la misma desintensidad. Los medios de contraste. Ajá, es decir, siempre van a estar en un rango, por ejemplo, de 100 a 300. Los medios de contraste, ustedes han visto, por ejemplo, en la primera parte de la imagen que les mostré, captaba bien, ¿no es cierto? Era bien blanquito. Pero en la otra imagen que les mostré por accidente, no captaba mucho, ¿no es cierto? Era diferente. Entonces, ¿qué pasó? Esa parte de por qué capta diferente, ¿de acuerdo? Eso vamos a hablar en la siguiente. Pero para adelantarles, por ejemplo, en tomografía tenemos varias fases con contraste. No es solamente sin contraste y con contraste y ya está, no. En la con contraste tenemos varias fases. Esas fases son importantes más que todo en abdomen, ¿ya? Por ejemplo, hay una fase que se llama arterial. En esa fase arterial, la arteria, aorta, la cortical de los vasos renales, de los riñones, pintan más, blanquitos. ¿De acuerdo? Como esta, ¿no? ¿Ven esta? Miren, esta es una arterial. ¿Por qué arterial? Porque la arteria aorta a nivel abdominal, miren, pinta bonito, acá. Pero, miren esta otra. En esta otra, tiene contraste, esta de acá, la última. Tiene contraste, pero se está despintando. ¿Por qué? Porque cuando estamos acá sin contraste, le colocamos contraste, inmediatamente le tomamos una placa, a los 20, 25 segundos, los vasos empiezan a pintarse de contraste perfectamente, blancos. Pero después pasa un tiempito y le tomamos una placa un poco tardía y empiezan a despintarse rápido el contraste. Pero ¿dónde se ve eso? Se ve acá, miren. Y acá nosotros en los riñones, vean, era sin contraste, no teníamos nada. En esta con contraste, miren, está pintando la cortical. Se supone que recién está llegando hacia el riñón. Pero en esta tardía, ya no va a quedar el contraste ahí nomás. ¿Dónde? ¿Qué pasa después? Por fisiología saben ustedes de que esto se elimina. Al eliminarse, miren cómo se está eliminando ya por
por el sistema pielocalicial y luego por los uréteres, miren. Y los uréteres en la parte inferior, miren, ahí están los uréteres, uréter izquierdo, uréter derecho. Entonces, ya como que se está despintando. ¿Se dan cuenta? Entonces, las unidades Hansfield va a ser igual que en la arterial, no, va a ser mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, esa diferencia de captar contraste en la fase arterial acá y una fase tardía acá, ¿de acuerdo? Y hay otra fase todavía, venoso portal, que llamamos, 3 fases en total, ¿no? Arterial, venoso portal y tardía, hacen de que nosotros podemos evaluar mejor nuestros tumores, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Si yo tengo un tumor, por ejemplo, se supone en el hígado, ese tumor va a tener diferentes formas de captación del contraste, ¿no? Con esa forma de captación del contraste, yo voy a casi dar el diagnóstico con certeza qué tipo de tumor puede ser una lesión en el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, hay tumores que pueden ser, no sé, por ejemplo, el hepatocarcinoma. Ustedes conocen el hepatocarcinoma, el cáncer primario de hígado, ¿no es cierto? El hepatocarcinoma, lo que va a hacer es, si yo le pongo, por ejemplo, sin contraste, se ve medio oscurito, hipodenso. Cuando le pongo contraste y estoy en la fase arterial primero, inmediatamente tomo la placa, va a captar todo el parénquima de la lesión. O sea, el tumor capta, blanquito se va a volver. Pero cuando ya voy a estar en la siguiente fase venoso portal, o sea, desde que yo he inyectado, le inyecto, pasa 30, 25, 30 segundos, le tomo, es la fase arterial. Desde que le he inyectado, le tomo la tomografía a los 60 o 70 segundos, es la fase venoso portal. En esa fase, el hepatocarcinoma se va a despintar, ya no va a estar captando ya. ¿De acuerdo? Y en la fase tardía, donde estamos viendo, donde ya está eliminando por los riñones, ya va a estar completamente despintado. Ese tipo de captación del tumor es característico, por ejemplo, del cáncer, del hepatocarcinoma, ¿no? Y para eso me va a servir estas diferentes formas de contraste que voy a ver. O sea, no quería tocar este puntito porque corresponde a abdominal, pero para que tengan una idea más o menos cómo es que funcionan los contrastes, ¿de acuerdo? Les voy adelantando eso, ¿no? Entonces, ¿los contrastes nos ayudan a hacer el diagnóstico de una lesión? Sí, definitivamente nos ayuda un montón. Yo puedo por un tumor decir, este tumor es maligno, es benigno, ¿es de qué tipo? Por eso es que nosotros sabemos en hígado, por ejemplo, ¿qué tumores conocen en hígado? No sé, se me ocurre. A ver, ¿quién está por acá? Jessica Cintia. Ustedes que han hecho patología, ¿qué tipo de tumores conoces en hígado, por ejemplo? Menciona un tipo de tumor. Vamos, Jessica. Jessica. Está asustadita, Jessica. Vamos, Jessica, mírame. Nada de revisar tus notas, Jessica. A ver, ¿qué tipo de tumores conoces en hígado? ¿Han hecho ya patología especial? No, todavía no. Julio. Vamos, Julio. Vamos, Julio, tú sí puedes. Sí se puede, sí se puede. Vamos, Julio. Nada, tampoco. Tendríamos las benignas y las malignas. Dentro de los malignas, bueno, tendríamos básicamente los hepatocarcinomas, los hepatoblastomas en etapa más inicial, los que, bueno, también tenemos el adenoma hepático. Ya, perfecto. Caramba, me está sorprendiendo Julio. Perfecto, muy bien. Entonces, como ustedes han escuchado, hay varios tipos de tumores, ¿de acuerdo?
solamente para mencionarles, el adenoma hepático es un tumor benigno, ¿no es cierto? Tiene formas especiales de captación de contraste y solamente con tomografía yo puedo decirte, ese es un adenoma, casi con seguridad. El hemangioma hepático, que es otra lesión tumoral benigna, por la forma de captación, yo te puedo decir, esto es un hemangioma, con 100% de seguridad. Imagínate, sin hacer biopsia, sin hacer nada, solamente con tomografía. ¿Por qué? Porque el adenoma, primero, capta en la fase arterial, ¿no es cierto?, como una capsulita periférica y todo se pinta. Y no tiene en el centro nada. Es un adenoma. Y va a persistir todavía en la fase venoso portal. El hemangioma, en la fase arterial al inicio, capta periféricamente, como anillo. Y cuando va a estar en la fase venoso portal, se va pintando la parte central. Y cuando estamos en la fase tardía, se pintó todo enterito. Entonces, eso es típico de hemangioma. ¿Qué les parece? A eso agregamos, ¿no? Por ejemplo, la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal también es otra lesión benigna en hígado. ¿Cuál es lo característico de esta lesión? Tiene un centro estrellado. Y como tiene un centro estrellado, ese centro estrellado es fibrótico. Y como es fibrótico, no capta en la fase arterial, tampoco capta en la fase venoso portal, pero sí va a captar en una fase tardía. Recién se va a ver. Esos los benignos. Otro maligno, el colangiocarcinoma, que ustedes conocen, ¿no? Es el carcinoma muy malo de vías biliares. ¿Cuál es la forma de captación? ¿Captará en la fase arterial? No capta. ¿Captará en la fase venoso portal? No capta, tampoco va a captar. ¿Sabe dónde capta? Recién capta en la fase tardía. O sea, cuando ya todo se va a despintar, ya el hígado, se despintó los riñones, ya está eliminando por los uréteres, todo eso, recién va a empezar a captar el colangiocarcinoma. ¿Qué les parece? Entonces, el contraste no parece un juego, es realmente algo importante. Por eso es que hay que saber los tumores cómo captan, en qué fase captan y cómo. Y con eso hacemos el diagnóstico. ¿Por qué creen que la tomografía, pues el boom hoy en día? ¿No? Precisamente por esas bondades que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y ustedes por qué creen que tienen que saber tomografía sí o sí? ¿Por qué les estoy hablando de las unidades Hansfield? Precisamente porque con las unidades Hansfield van a medir y van a ver cómo capta ese tumor. Eso es importante. Por eso es importante la tomografía, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, buenas sus observaciones, muy buenas sus respuestas, me parece muy bien. Entonces vamos a continuar en la siguiente, viendo más tomografías y radiografías, pero la idea mía es de que entiendan y sepan más o menos cómo es la idea de la tomografía y puedan aprender tomografía, ¿de acuerdo? Y si Dios quiere, podemos ir a la universidad a ver el tomógrafo que tienen ustedes, ¿no? Es de la Facultad de Medicina el tomógrafo. Y ver cómo se adquiere una imagen y cómo es que nosotros podemos interpretar esa imagen, si es patológica o si es normal. ¿De acuerdo? Y hacer volar un poco de imaginación para ver anatomía radiológica, nada más y listo. Entonces va a ser mucho más sencillo con ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, sí, una pregunta. Herbert, dime. Cuando mencionó el tema del contraste, ¿se puede dar el caso en el cual el contraste se quede en una fase tardía, por más que todo ya haya desaparecido en algunas regiones, permanezca? Y más o menos, ¿en qué situaciones se daría? En la fase tardía, ¿de acuerdo? Dura, o sea, hay muchos, por ejemplo, en la fase tardía, ¿en qué momento lo tomamos? Ya les dije, ¿no? En la fase arterial es más o menos a los 20 a 30 segundos. Después de iniciado el contraste, inmediatamente. La fase venoso portal, más o menos 60 a 70 segundos. La fase tardía empieza a los 3 a 5 minutos. Esa fase tardía inclusive se puede prolongar hasta 15 minutos. Después yo puedo tomar. Después de esa, más ya no, porque eso ya se elimina. Ustedes saben que la sustancia de contraste se elimina por los riñones, ¿no? Y ya desaparece. Ya no se nota ya. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, ¿en qué caso puede permanecer mucho más tiempo?
los riñones que ya no funcionan adecuadamente, ¿no es cierto? Que empiezan a concentrar tardíamente, ¿no es cierto? Un riñón enfermo. En esos, por ejemplo, podemos tomarle a los 20 o media hora y todavía va, en ese momento recién va a estar pintando ese riñón, ¿no? En esos casos sí se puede ver que todavía pues se puede evaluar esos riñones. ¿Por qué? Porque concentran tardíamente y el contraste puede permanecer todavía en ese tiempo, ¿ya? En ese, por ejemplo, es un ejemplo donde permanece todavía el contraste buen tiempito. ¿Listo? Muy bien, buena pregunta. Renal también nos podría servir el contraste, ¿no? O insuficiencia renal crónica y todo eso, ¿no? Perdón. O sea, para insuficiencia renal también nos puede servir el contraste, ¿no? No. En insuficiencia renal es una contraindicación. Por ejemplo, el contraste no se coloca en pacientes que tengan creatinina más de 1.5. ¿Por qué? Porque es nefrotóxico el contraste, ¿ya? Entonces, uno de los criterios es no colocar contraste en pacientes que tienen insuficiencia renal, digamos que estén un poco graves, ¿no? Ahora, los pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica terminal y están con diálisis, en esos casos ya no, pues, porque ¿qué riñón va a dañar ya, no? El riñón ya está recontra dañado, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada, no hay problema, ¿no? Pero en los pacientes que tengan creatinina de 2, que estamos cuidando su riñoncito, digamos, no, en esos hay que tener bastante cuidado en colocar los contrastes. Pero sí nos sirve, por ejemplo, los cálculos renales, cuando se van a enclavar en el uréter, ¿qué pasa? Ese riñón, no crean que funciona perfectamente, no, empieza a concentrar tardíamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esos riñones con el tiempo se dañan y ya están funcionando menos. Entonces, por eso es que el contraste también van a eliminar tardíamente. Y se ve, para eso sirve, pues, ¿no? La tomografía. Puedo yo decir, ese riñón que donde está la piedrita del uréter, digamos, ahí está enclavado, está sufriendo, ya no está eliminando muy bien, y la concentración es tardía, ¿no? ¿Y con qué le puedo evaluar? No solamente, pues, con la tomografía, también con urografía excretoria, ¿no? Pero se puede ver. En ese caso, por ejemplo, se demora, ¿no? Bastante, y se puede ver bien. Muy bien, buenas preguntas. ¿Alguna pregunta más, chicos? Estoy anotando a los que están respondiendo muy bien. A los que están mirando también los estoy anotando porque no les he preguntado todavía. En la siguiente será. Muy bien. Ya, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Qué les parece tomografía? Obviamente que sirve, ¿no? Vamos a ver con ejemplos claros cómo es que sirve. Tengo un montón de imágenes de tomografía patológicas para que vean cómo es que ayuda la tomografía en diagnósticos, ¿no? Y con contraste mucho más todavía. Listo, chicos, ya no les quito más tiempo. Deben tener sus clases. Vamos a suspender hasta la próxima y vamos a conversar sobre lo que es densidades radiológicas. Pues ustedes ya saben, en radiología ya es perder tiempo, ¿no? Vamos a ver de frente tomografía y algunas radiografías de tórax complicaditas para que tengan pues una idea de cómo se puede evaluar esas radiografías. ¿Listo? Y ahora las radiografías de fracturas, ya ni hablar, pues eso más bien hasta un ciego lo ve, ¿no? Lo único que tienen que saber en radiografía de fracturas es algunos tips que tienen que tener en consideración, ¿no? Como radiografías en niños, como radiografías de repente ocultas que requieren otra incidencia, esas imágenes, ¿no? Nada más. ¿Listo? Muy bien. Hasta la próxima, chicos. Déjenme tomarles una foto, pero todos con su nombre